Tenemos muchas sillas vacías, yo lo esperaba así, porque tenemos muchos hermanos que me advirtieron, me avisaron de que iban a estar en el interior con sus familiares. Así que damos gracias al Señor por ellos. Ya hemos orado antes, por eso se me pasó ahora, para que el Señor los lleve y los traiga con bien, con su bendición, en estas carreteras, en estos fines de año que son tan peligrosos. Pero confiamos que el Señor los va a traer de nuevo de regreso con su cuidado. Capítulo 3, vamos a leer el capítulo completo. ¿Lo tienen ya? Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios bendiga su santa palabra. En los postreros días, a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo cuando le habla a Timoteo, estaban ya en curso en el momento en el cual él estaba escribiéndole esta carta. Recuérdense que Pablo le escribe desde la cárcel a Timoteo y Timoteo estaba en la ciudad de Éfeso. Los postreros días comienzan con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y vemos que esta expresión es común en los evangelios y en todas las epístolas, cuando hace referencia a ese tiempo. Y este tiempo comienza con el ministerio de Jesucristo, con la predicación del evangelio, con la apertura, por así decirlo, del reino de los cielos, al cual accesamos los creyentes mediante la fe en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y terminará precisamente cuando el Señor Jesucristo regrese, con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en los postreros tiempos, le está hablando en los mismos tiempos en el cual él estaba viviendo, donde habría una serie de características, y en este particular hace referencia a algunos hombres. Pero estos postreros tiempos irían corriendo, y en la medida de que fuesen pasando los años, pues se habrían de hacer más evidentes las características de estos postreros tiempos, en los cuales dice la Biblia que serían tiempos llamados peligrosos, tiempos peligrosos. El título del mensaje de esta mañana es ¿qué hacer en tiempos peligrosos? Y sin lugar a duda, lo que Pablo califica como tiempos peligrosos, nosotros lo estamos viviendo más intensamente que nunca en los últimos años, y de una manera muy particular en la República Dominicana. Nosotros que tenemos una historia joven, por así decirlo, y que no hemos pasado por la decadencia de diferentes imperios, en los cuales o hemos pasado por grandes guerras, grandes conflagraciones, ¿verdad? Pues nosotros posiblemente es la primera vez en que estamos viendo la maldad de los hombres evidenciarse, florecer
en nuestra nación, en nuestro país, al tiempo tal de que es muy común oír a personas que no conocen las Escrituras decir, es que estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos peligrosos. Y ciertamente es así. Son tiempos peligrosos para nosotros, pero son tiempos peligrosos para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesucristo es inminente. Es inminente. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo. Estas instrucciones se las da con el propósito de que su ministerio, o sea, el llevar a cabo su ministerio como pastor, pues sea eficaz, no obstante los tiempos peligrosos. Y las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo son recomendaciones de las cuales nosotros podemos hacernos propietarios, hacer uso, o sea, apropiarnos de ellas, porque ciertamente son advertencias que necesitamos tomar en cuenta. Cuando hablamos de estos tiempos peligrosos, vamos a ver que hay 4 cosas fundamentales que están en la recomendación de Pablo a Timoteo. La primera de ellas tiene que ver con el apartarse de los falsos religiosos. La segunda tiene que ver con, por el contrario, unirse y seguir cercanos a aquellos que son verdaderos creyentes. La tercera recomendación tiene que ver con el tipo de vida que debemos llevar a cabo los creyentes en estos tiempos peligrosos. Y finalmente hace referencia al uso apropiado de la palabra de Dios, también para estos tiempos peligrosos. Vamos a tratar de ver estos 4 puntos del bosquejo que yo tengo acá esta mañana. Y los primeros versículos, los versículos que van del 2 al 5, nos hablan de las características de los tiempos peligrosos. Fíjense cómo dice, habrá hombres, ¿verdad?, amadores de sí mismos, versículo 2, avaros, vanagloriosos, soberbios, etcétera, 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 y describe las características de los hombres, y cuando habla de los hombres está hablando de todos los hombres en los tiempos peligrosos, pero de una manera particular vamos a darnos cuenta que va a enfatizar también posteriormente a aquellos que liderean a esos hombres desde el punto de vista religioso. Y las primeras cosas que nosotros vemos es que tienen que ver los rasgos de carácter de estas personas, tienen que ver con sus afectos, con su corazón, con sus sentimientos. Fíjense que tiene que ver con las cosas que aman. Lo primero que dice en el versículo primero es que son amadores de sí mismos. Y si ustedes van un poquito más adelante, después de decir que son impetuosos, infatuados, dicen que son amadores de ¿qué? Dice de los deleites antes de Dios. Y cuando hablan después de amadores de sí mismos, de que son avaros, ustedes saben que la avaricia no es otra cosa que el amor al dinero. O sea que tiene que ver con dónde están puestos sus afectos. Y tanto los placeres como el dinero, como el amor propio, la autoestima, son características muy particulares de los hombres de nuestros tiempos. Aquellos hombres los cuales el Señor dice a Timoteo que debe estar apercibido de la presencia de ellos porque son personas con características muy particulares que hacen del tiempo en que nosotros estamos viviendo tiempos peligrosos. Las cosas que aman son las que definen su corazón, y nosotros sabemos muy bien que el corazón de cada problema está en el corazón de cada persona, y esto es precisamente lo que ellos van a estar evidenciando y lo que nosotros estamos viendo hoy día. Realmente cuando leemos los periódicos de cada mañana, y vemos que no hay día en el cual no haya una secuela de crímenes, de asesinatos, de violaciones, decimos, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con el corazón de los hombres? Como tan olímpicamente se quita la vida a una persona, como personas que se profesaron amor, de un día a otro se convierten en enemigos a muerte y se asesinan. Como vemos a hijos matando y maltratando a sus progenitores, y como vemos a padres que hacen otro tanto, como el aborto, la violencia, el maltrato familiar, son cosas de cada día. Las violaciones también. Vamos a ver ligeramente, muy superficialmente, estas 19 características de los hombres en los tiempos peligrosos en los cuales nosotros estamos viviendo y que ya desde la época de Timoteo estaban haciéndose evidentes. La primera de ellas dice que son personas amadores de sí mismos. O sea, personas que lo que le importa y lo que le interesa es el yo. Primero yo, después yo y después yo. Y aun cuando se proyecten sobre otras personas es en función de su relación y el beneficio que pueden sacarle a ellos.
La segunda cosa que menciona aquí es el amor al dinero, ya lo mencionamos. O sea, la avaricia no es simplemente amontonar dinero, es el hecho de poner sus afectos y su corazón. La Biblia dice que la avaricia es idolatría, o sea, que quita el lugar que a Dios le corresponde. Luego habla de vanagloriosos, o sea, personas que tienen una autoestima propia, personal, mediante la cual ellos se sienten ser muy importantes y se vanaglorían de lo que son. Son personas también que nosotros vemos que dice aquí que son soberbios, y soberbia no es otra cosa que arrogancia. Personas blasfemas que no temen decir mal contra las potestades superiores, personas desobedientes a los padres. Y esto es muy interesante. Y los jóvenes, yo quiero que tengan presente esto. La manifestación de desobediencia a los padres o de obediencia a los padres habla del tipo de corazón y del tipo de persona que es ese joven o ese niño o ese adulto. Porque pensamos a veces que solamente se trata de obediencia a los padres cuando se trata de niños. Desobedientes a los padres, ingratos. La Biblia habla de la gratitud como una característica muy particular que debe estar presente en cada creyente. Por ejemplo, nosotros vamos a tener ahora un culto de alabanza y acción de gracias, ¿verdad? Y yo espero que todos ustedes se sienten durante 15 minutos a reflexionar en cuáles son las respuestas que Dios ha dado a sus peticiones de oración durante este año 2013, para que entonces podamos tener ese viernes en la noche un culto de acción de gracias, donde vengamos aquí solamente a decirle gracias, Señor, porque te oré por tal cosa y tú diste tal respuesta, Señor, y poder dar acción de gracias por ella. Debemos ser agradecidos. Habla también de estas personas que son además impíos, y la impiedad tiene que ver con la falta de relación con Dios, o sea, lo profano, lo impío, lo que no tiene que ver con la piedad o con una buena relación o comunión con Dios. Habla luego de sin afecto natural. El afecto natural es aquel que es propio de los parientes y que sencillamente ellos no tienen que ver con quien sea ni el tipo de relación que tiene. Habla de implacable, y la palabra se traduce también como brutales, personas que son brutales, o sea que se llevan de encuentro a quien sea, como sea, no les importa nada. Calumniadores sabemos lo que es. Intemperante tiene que ver con la falta de control de sí mismo, se mueve por sus impulsos, por sus pasiones. Cuando habla de crueles, estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de prurito, ningún tipo de resquemor por cualquier tipo de violencia o agresividad que lleven a cabo. Aborrecedores de los buenos. Cuando habla de traidores, sabemos lo que habla. Y cuando habla de impetuosos, pues también. En fin, o sea, estamos viendo una serie de personas que tienen su corazón, por así decirlo, completamente maleado, completamente malvado. Y estos son característicos de los postreros tiempos, los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Yo comentaba con mi esposa hace poco que el cambio que nosotros hemos vivido de un dominicano por naturaleza sano, con pensamientos sanos, ¿verdad?, a lo que nosotros hemos visto hoy día, que a veces es inconcebible cómo se puede ejercer tanta maldad. Y esto es lo que estamos nosotros viendo hoy día. Y todo por el afán, por el dinero, por el afán, por los placeres, y por el buscar sencillamente satisfacerse a sí mismo. Los postreros tiempos, los que estamos viviendo ahora. Las características de los hombres de los postreros tiempos son comunes también a los falsos religiosos. Y por eso Pablo, que estaba advirtiendo a Timoteo en cuanto a los contradictores dentro de la iglesia, le dice, pero es necesario que tú también sepas que esto es una característica que va a estar acompañando a este tipo de personas. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo pues no está exenta a que personas traten de penetrar dentro de ellas con características propias de los postreros tiempos. Ahora bien, cuando hablamos de los falsos religiosos, los cuales se describen aquí como parte de los hombres de los postreros tiempos, en términos generales, hay una serie de acciones que pueden hacer que nosotros los identifiquemos de una manera rápida. Y dice aquí en el versículo 6 que estos son los que se meten en las casas y cautivan a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hemos visto que este tipo de personas, cuando utilizan la religión como una manera de lograr sus propósitos, por lo general siempre
lo primero que consiguen como adeptos son féminas, mujeres. Y no es que necesariamente tengan que ser féminas, pero es muy frecuente que las mujeres sean vulnerables al tipo de seducción que utilizan estos hombres malvados de los postreros tiempos, que utilizan la religión como una fuente de ganancia o de beneficio. Son normalmente las mujeres mucho más sensitivas o sencillas, y cuando se encuentran con algún tipo de sentimiento de culpa, como dice el texto aquí, o con algún tipo de debilidad sexual, son fácilmente explotadas por este tipo de engañadores. En términos general, vemos detrás de estos líderes religiosos falsos, personas malvadas con todas las características que acabamos de ver nosotros en los primeros versículos, vemos nosotros también detrás de él siempre varias mujeres que, como dice el texto aquí, son seducidas y atraídas por ellos, que les respaldan en sus ministerios y que normalmente lo que tienen es un alto sentimiento de culpabilidad, la cual ellos incentivan dentro de ellos para crear dependencia afectiva. Fíjense que estos hombres lo que hacen es sacar provecho de las personas. Y normalmente lo que hacen es prometerle liberación, fácil solución a sus problemas, sean del tipo que sean. A veces son de tipo financiero, a veces son de tipos emocionales, a veces tipos familiares, a veces de tipo matrimoniales, a veces de tipo de diferentes maneras, de diferentes tipos de problemas. Y con esto todo lo que pretenden es llegar a controlar la vida de esa persona en una dependencia absoluta de ellos. Por eso el apóstol Pablo dice que a pesar de que estas personas que siguen a los falsos religiosos están siempre aprendiendo o buscando aprender, lo que están buscando realmente es resolver su problemática y consecuentemente no llegan nunca al conocimiento de la verdad. Porque si hay una característica propia de aquellos que llegan a conocer la verdad, es lo que dice la Escritura en Juan, que al conocer la verdad los hace libres, los libera del sentimiento de culpabilidad, lo libera del dominio de las pasiones sobre ellos y sencillamente se revela a sus mentes y a sus corazones como tal, como verdad de Dios. Y consecuentemente ya no hay necesidad de depender de este tipo de maleantes que utilizan la religión como fuente de ganancia y que se convierten en líderes de muchas personas enseñando mentiras en lugar de verdad y creando falsas expectativas. Estamos hablando de qué hacer en tiempos peligrosos y decíamos que el primero de los puntos tiene que ver con apartarse de los falsos religiosos. Y para esto nos da las características de ellos, nos dice quiénes son el tipo de seguidores que normalmente tienen. Y en los versículos 8 y 9 pone un ejemplo en James y Jambres. Y está hablando del tipo de liderazgo religioso que ellos llevaron a cabo. James y Jambres, ustedes saben que fueron los magos que trataron de imitar los milagros que hizo Moisés y Aarón delante del faraón. Recuérdense que ellos fueron capaces aún de permitir que la vara de Aarón al convertirse en culebra, pues también las de ellos se convirtieran en culebra. Y fueron capaces de duplicar una serie de milagros que Moisés y Aarón llevaron delante de faraón. Entonces, básicamente nosotros podemos ver que estos religiosos actúan bajo el mismo poder que actuaron James y Jambres. ¿Cuál era? El poder satánico, el poder de Satanás. Muchas veces maravillan a las personas el hecho de que estos falsos religiosos pues son capaces de hacer maravillas, ¿verdad? Milagros, que sanaciones, que expulsiones de demonios, que una serie de cosas que realmente llaman la atención a muchos, de los cuales el Señor dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque aunque en el nombre del Señor estén echando fuera demonios y haciendo milagros, no son del Señor. Entonces, la primera cosa es que ellos lo que hacen es falsificar el poder de Dios, como lo hacían James y Jambres. Luego también otra cosa que nos dice aquí es el hecho de que son personas que resisten a la verdad. Versículo 8 dice: estos resisten a la verdad. Y los falsos religiosos terminan negando siempre la autoridad de la Biblia y sustituyéndola por sabiduría humana y por la filosofía. Diciendo: sí, la Biblia dice esto, pero también hay que tomar en cuenta tales y tales cosas. Y añaden a la palabra de Dios y falsifican la palabra de Dios. El texto nos enseña que sus propias mentes están corrompidas. Fíjense cómo dice el versículo 8, dice: son hombres corruptos de entendimiento, o sea, con la mente corrompida.
¿verdad? Y habla luego de en cuanto a la fe, dice son personas reprobadas, réprobos en cuanto a la fe. Es interesante porque son líderes religiosos y Dios dice sus mentes están corruptas y Dios dice además de eso en cuanto a la fe están quemados, descalificados, reprobados. Y sin embargo son personas que tienen seguidores, hacen promesas, las personas le creen, le siguen y son capaces aún de hacer portentos o prodigios o milagros, entre comillas, bajo el poder de Satanás. Además de esto, habla algo más el texto en el versículo 9, cuando dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Y es lo que está diciendo el Señor, es que tarde o temprano Él los va a poner en evidencia. Y nosotros hemos visto los televangelistas, ¿verdad? Y los milagreros, los cuales en el país hoy día hay cantidad de iglesias, algunas de ellas bastante numerosas, de personas que cumplen perfectamente bien con el perfil de los hombres peligrosos de los postreros tiempos y que sin embargo se han constituido en líderes religiosos en nuestro país y fuera de nuestro país ni hablar. Solamente tenemos que ver a través del internet los programas religiosos y los cultos en los Estados Unidos y en otras naciones, en Sudamérica. Es increíble lo que está pasando con la gran cantidad de... Entonces lo curioso es que en otra época se llamaban sectas, hoy día se llaman iglesias. Se llaman iglesias, ¿verdad? Y todo esto realmente dice, es algo que a pesar de que esté sucediendo, Dios tarde o temprano lo va a evidenciar y Dios tarde o temprano los va a juzgar a cada uno de ellos. Y lo hemos visto también en algunas ocasiones que Dios los ha puesto en evidencia, porque su ambición es tal que llega el momento en que, como dice el refrán, rompen el saco. Pablo da una recomendación en cuanto a estas personas. Las personas que en los postreros días ejercen un liderazgo religioso y son, sin embargo, personas malvadas. Y el consejo está muy claramente en el versículo 5. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a ellos? A estos, al final del versículo 5, a estos, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Van a lucir personas muy santurronas, dice, pero, dice, al mismo tiempo de que van a lucir personas religiosas y santurronas, dice, ellos no van a hacer de esa manera, sácale los pies, evita a esas personas, apártate de los tales. ¿Ok? Cuando hablábamos de los contradictores, decía, apártate de los tales. Cuando ahora les pone, por así decirlo, nombre y apellido a los falsos religiosos, le dice, a estos, apártate de ellos, evítalos completamente. Ningún tipo de contacto. Yo he visto con tristeza personas que han comenzado bien la carrera y han terminado desviados por estos engañadores. Personas que han conocido al Señor Jesucristo y que son cristianos. Y algunos de ellos inclusive han estado en nuestra congregación o se ha convertido en nuestra congregación y de alguna manera se han ido tras los cantos de sirena y han caído en las garras de estas personas, se han convertido en dependientes completamente de estos engañadores. Tenemos que tener mucho cuidado. Pablo decía, con estas personas no tengas ningún tipo de contacto, sácale los pies, evítalos completamente. Es un mandato de Pablo a Timoteo y es lo que exactamente debemos hacer nosotros. Estamos ahora en el punto número 2 y el título del mensaje de hoy es ¿qué hacer en tiempos peligrosos? En primer lugar, vamos a apartarnos de los falsos religiosos, pero en contraste con esto, ¿verdad? Vamos a acercarnos a una congregación donde se enseñe la sana doctrina. Vamos a seguir con aquellos que son cristianos genuinos. En el versículo 10, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, y esto es en contraste con los otros, ¿verdad? Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, ¿verdad? Y así sigue desarrollando las persecuciones, dice los padecimientos que he tenido, etcétera, etcétera. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es sencillamente, reúnete con personas que, como tú lo has hecho, dice que tengan vidas transparentes, que sean seguibles, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, personas cuyas vidas sean visibles a todos, absolutamente a todos, que se puedan seguir claramente sus pasos, como lo había hecho Timoteo con Pablo. Personas que sean capaces de enseñar la sana doctrina. Pablo le decía, tú sin embargo en contraste con estos hombres malvados, tú has seguido mi doctrina. Personas
que vivan lo que predican, que si son cristianos, vivan realmente conforme al patrón de las Sagradas Escrituras. Pablo dice, tú has seguido mi conducta. En otras palabras, tú has visto quién yo soy, tú has oído lo que yo he enseñado, dice, y tú has visto cómo yo vivo, y todas estas cosas se compaginan perfectamente bien. Eso es lo que tú tienes que seguir haciendo, Timoteo. Es posible que esto va a significar que tú vas a perder amistades, que vas a tener que hacer abstenciones y sacrificios, porque tú quieres vivir conforme a lo que Dios espera que sea tu vida. Pero debes hacerlo, tienes que hacerlo, Timoteo. Así que sencillamente sigue las instrucciones de la palabra de Dios. No te metas en asuntos de psicología, no te metas tú en esas enseñanzas falsas que dan los religiosos de vidas exitosas, donde utilizan una serie de manipulaciones. Tampoco caigas en el error de tener una religión tradicional, hueca, vacía, con mucho ritualismo. No hagas nada de eso, Timoteo. Sino muy por el contrario, mantente dentro de la sana doctrina, de lo que la palabra de Dios dice. Habla más de esto. Y habla de el propósito de Pablo. Él decía, tú has seguido mi propósito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Glorificar a Dios en todo momento. Y con este tipo de personas son con las que tenemos que juntarnos, con las que su único interés sea agradar a Dios, glorificar a Dios, que Dios se glorifique en sus vidas. Habla aquí también de fe. Habla de personas que han sido justificadas realmente por la fe, que han nacido de nuevo, que viven por fe y para fe, como dice la Escritura. Personas que hacen las cosas por amor. Pablo dice, tú has conocido mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Y cuando habla de amor, es el móvil, el único móvil que realmente Dios acepta para fines de que nosotros hagamos cualquier tipo de obra o sacrificio para Él. Dice la Biblia, todas vuestras cosas sean hechas en amor, sin ningún tipo de interés adicional, sino simplemente buscar la gloria del Señor y actuando en amor. Personas que por fe tienen sus esperanzas puestas en el Señor. Y cuando habla de longanimidad, de amor y de paciencia, está hablando por un lado de la espera y por otro lado de la perseverancia. Y Pablo está diciendo, tú has visto cómo yo he sabido esperar, tú has visto cómo yo he sabido también padecer y sufrir. Y todo esto pura y simplemente por amor. Nosotros debemos juntarnos con este tipo de personas, este tipo de iglesia que nosotros debemos ser. Es este tipo de actitud que nosotros debemos tener, la actitud que tenía el apóstol Pablo, cuando aquí le advierte a Timoteo, hablando de sus propios padecimientos y sus persecuciones, la que había sufrido en Listra, en Iconio, etc. Dice, y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerá persecución también. Entonces, de eso que se trata. De por un lado apartarnos, evitar aquellas personas malvadas, de manera particular aquellos que se disfrazan de religiosos, y por otro lado acercarnos a la familia de Dios, al pueblo de Dios, aquellos cuya doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, etcétera, están visibles, transparentes delante de todos, que son personas que se pueden emular o imitar por su fidelidad al Señor, por su fe en el Señor, y personas que están dispuestas a padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacer en tiempos peligrosos? Separarnos, evitar a algunos y por otro lado acercarnos a otros. El tercer punto los dice el versículo 13 y el 14. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, y ahí ustedes ven el contraste, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué debemos hacer? Pues pura y simplemente continuar haciendo, viviendo, sirviendo para el Señor, por el Señor. Yo no sé si ustedes tienen esperanza de que las cosas mejoren, pero no van a mejorar. No van a mejorar. Dice, los malos hombres, dice, van a continuar de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea que los falsantes que engañan van a continuar haciéndolo y multiplicándose. Y aquellos que son engañados, que son también malos, impíos, son todos.
intemperantes, aborrecedores de Dios, etcétera, etcétera. Vimos el listado. Incluye a los líderes religiosos como aquellos que siguen a estas personas. Dice, van a ir de mal en peor. Van a ir de mal en peor. O sea que si nosotros depositamos algún tipo de esperanza en que la sociedad vaya a mejorar, pues lo lamento mucho, tengo malas noticias. Estamos en los postreros tiempos. Dentro de los postreros tiempos, la maldad se ha multiplicado en el mundo conforme a las profecías bíblicas. Tanto así que el propio Señor dice que la maldad se multiplicaría tanto que hallaría Él fe en la tierra en su venida. Por haberse multiplicado la maldad en el mundo, dice que inclusive el amor de muchos se apagaría. Y estamos viendo esto, estamos viviéndolo ya. Y eso no va a mejorar. Consecuentemente, nosotros que tenemos nuestra esperanza cifrada en el Señor y nuestra vista puesta en el cielo, en la vida eterna, tenemos que concentrarnos en continuar viviendo y trabajando, viviendo para el Señor y sirviéndole al Señor, trabajando para el Señor. Y una de las cosas que tenemos que hacer es persistir en la palabra de Dios. Porque la única manera como nosotros podemos cuidarnos de que también nosotros seamos arrastrados y engañados es manteniéndonos dentro de los lineamientos de la palabra de Dios. Filtrándolo todo por lo que la Biblia dice. Observando a las personas a través del scan, del filtro, de la radiografía de la palabra de Dios. Porque si no, también podemos ser arrastrados por el engaño de los inicuos, como dice la Escritura. Consecuentemente, siguiendo con los que son cristianos genuinos y viviendo y trabajando para el Señor en todo momento. Es interesante cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo había recibido de su abuela y de su mamá el mensaje del Evangelio. Pero no solamente se había convertido al Señor Jesucristo, sino que había sido instruido por su mamá y por su abuela. Y luego entonces Pablo lo había tomado y le había dado instrucción adicional. Por eso le dice, tú persiste en aquellos que has aprendido, recordando de quién los ha aprendido. Las cosas que les había enseñado. Y las cosas que en su casa desde chiquitico él recibió de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. A veces pensamos que tenemos toda la vida por delante para instruir a nuestros hijos. Y quiero decirle una cosa, padres, madres, mientras más chiquitos mejor. Cuanto antes mejor. Como decían antes, para luego es tarde. Porque acuérdense que el diablo está activo. Está activo. Y cuando comiencen a despertar al mundo, y cada día se despierta al mundo mucho más niño, no más joven, sino más niño, el diablo los va a tomar y los va a enredar y va a ocultar la verdad de sus ojos y de sus corazones. Pero cuando los niños permeables reciben de sus padres toda su confianza, en quienes confían plenamente, la verdad de Dios, eso se queda ahí. Y Pablo le dice a Timoteo, haz acopio de aquellas cosas que tú aprendiste desde la niñez, a fin de que tú puedas perseverar en el trabajo y en el servicio a Dios. Porque solamente así realmente tú vas a estar actuando con sabiduría, porque esas cosas que tú recibiste desde la niñez son las que te hacen a ti sabio para la salvación que es en Cristo. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Seguir enseñando la Biblia desde la niñez a nuestros hijos. Porque es con lo que ellos van también a poder contrarrestar la maldad creciente en el mundo. Cuando yo pienso en mis nietos, yo me proyecto hacia atrás 10 años, 10 añitos, lo que ha cambiado esta nación en 10 añitos. Y me proyecto hacia adelante 20 añitos, cuando mis nietos sean adultos. Me da pánico. Pero si son del Señor, podemos estar tranquilos. Podemos estar confiados.
porque el Señor cuidará de ellos. Como ha cuidado de nosotros, cuidará de ellos. A pesar de que los tiempos cada vez van a ser más peligrosos y a pesar de que cada vez vamos a ver más hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, intemperantes, crueles, malvados. Pero el Señor sabrá cuidar a los suyos. Y en eso es que tenemos que concentrarnos. En primer lugar, apartarnos de esa gente. En segundo lugar, congregarnos los que somos del Señor. Y en tercer lugar, comenzar a introducir en las mentes y los corazones de nuestros niños el amor al Señor a través de las Sagradas Escrituras, enseñándole Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos peligrosos. Porque no hay otro antídoto que la palabra de Dios. El único antídoto es la palabra de Dios. Es el único. No hay otra medicina, no hay otro antídoto. La palabra de Dios. La única que puede preservarles y preservarnos a nosotros en tiempos peligrosos. Y por eso Pablo hace esa declaración que está en los últimos 2 versículos, la cual nosotros conocemos de memoria y que yo quiero que nosotros brevemente también la enfaticemos. Cuando en el versículo 15 dice, versículo 16 dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera cosa que quiero enfatizar es el hecho que se le llama aquí las Sagradas Escrituras, versículo 15. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Si son sagradas o sacras, ¿ustedes saben por qué? Por su procedencia, porque vienen de Dios. La Biblia no es un libro común y corriente. Es el testimonio de Dios a los hombres en todas las épocas. Desde la creación, desde el huerto del Edén. No necesitamos nada adicional. Y no podemos tampoco excluir absolutamente nada de ella. Porque sería menospreciar el legado de Dios a nosotros. La palabra de Dios. La Biblia es sagrada, es santa. Yo no estoy hablando del libro físico, estoy hablando de lo que es ella misma como palabra divina. Todo menosprecio a la palabra de Dios es menosprecio a Dios. Si tú me dices que me amas, y tú me dices que me respetas, y tú me dices que me quieres, y no me haces caso, no me digas nada mejor. Pero la Biblia es sagrada. Y esto hace que sea diferente a toda escritura humana. Y la Biblia trae como consecuencia sabiduría espiritual, porque es la mente de Dios revelada a los hombres. Por eso dice la Biblia, dice el apóstol Pablo aquí, dice que toda la escritura es, dice, inspirada por Dios. Y la palabra inspirada significa insuflada, soplada por Dios. Pero cuando Pablo le habla a Timoteo sobre ella, dice, ella es la que te puede dar sabiduría para la fe que es en Cristo Jesús, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Solamente la Biblia es la mente de Dios revelada a los hombres y solamente la Biblia es la que puede conducir a una persona a la salvación, a la eternidad, a la vida eterna. Ustedes saben que no en vano Romanos aclara que la fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier disparate, no por el oír cosas bonitas, no lo que a la gente le agrada, no lo que promesas de hombres, sino por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no es como si no oyeras, si no es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero toda la escritura, además de esto, es un regalo de Dios que nos da y nos revela su mente con el propósito de hacernos a nosotros sabios, con sabiduría espiritual. La Biblia es la guía a la salvación y es totalmente inspirada por Dios. El apóstol Pedro lo dice de otra manera.
Él dice que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y de nuevo la misma palabra, fueron insuflados, inspirados por el Espíritu Santo. O sea que cuando el escritor sagrado escribió exactamente lo que Dios quería que él escribiera. En el momento específico, en el lugar específico, en el contexto específico, como Dios quería, guiado por el Espíritu Santo, no de una forma autómata, pero de una forma completamente guiada y dirigida por la voluntad de Dios. La Biblia es totalmente inspirada. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y voy a hacer un paréntesis, porque en ocasiones algunas personas se preocupan. Yo recuerdo en una época que uno de mis nietos tenía temor hacia ciertas enseñanzas que le daban en la clase de Biblia en el colegio, porque le hablaban de la sangre, de los sacrificios, ¿verdad? Y recuerdo que esa preocupación llegó hasta mis oídos. Y alguien llegó a decir, tal vez hay que ir a hablar con los profesores para que no le hablen de esas cosas a los muchachos, para que no entren en temor. Nos vamos a constituir nosotros en filtros de la palabra de Dios. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, y si toda la Escritura es útil, o sea que Dios la utiliza con el propósito de, como dice aquí, corregirnos, enseñarnos, redarguirnos. No hay nada en la palabra de Dios que debamos nosotros ocultar de ningún ser humano, no importa su edad o su capacidad. Algunos piensan, hay cosas que solamente son para los teólogos, los intelectuales. ¿Quién dijo eso? ¿Lo era Pedro o Jacobo, pescadores? Cuando Dios ilumina la mente y el corazón, no importa la edad que tiene, y no importa la preparación que tiene, y no importa la estirpe de que sea, y no importa la cultura que tenga, y no importa la raza que sea, la luz de Cristo resplandece en los corazones. El velo es quitado, y una persona es capaz de comprender y apropiarse de verdades que van a transformar sus almas, sus vidas y su destino eterno. Y esto solamente es una consecuencia que se deriva de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y cuando dice que es inspirada por Dios, no estamos diciendo que solamente los conceptos son inspirados por Dios. No que solamente el aspecto histórico o religioso es inspirado por Dios. No que solamente las revelaciones proféticas eran inspiradas por Dios. No, toda la Escritura. Consecuentemente, toda ella es útil y es apropiada. Y fíjense que también, hablando de la totalidad de la utilidad de la palabra de Dios, nos dice que la Biblia es aquella que nos enseña lo correcto, nos enseña lo que es incorrecto, nos enseña perfectamente bien cómo podemos nosotros llegar a lo correcto y cómo podemos permanecer en lo correcto. Porque nos enseña, porque nos instruye. Y yo creo que si hay un cuaderno de bitácora que debe tener cada padre de familia, o un manual de educación en su hogar, es la palabra de Dios. Porque ella es útil completamente para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en plena justicia. Y el propósito de todo esto lo dice, perfeccionar al creyente, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo dice el texto? El último versículo 17, ¿sea qué? Perfecto. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra perfecto? Completo, o sea que no le falte nada, sea completo. Y cuando habla de enteramente preparado, está hablando de completamente equipado, o sea, con todo lo que necesita.
Es terrible cuando tú buscas a un operario para que, pon por ejemplo, un electricista y no tiene un alicate o no tiene un tape. O te buscas un carpintero que no tiene martillo ni serrucho. O te buscas un plomero y resulta que no tiene una llave, ¿verdad? A un jardinero sin tijeras, sí. Podrá ser el mejor jardinero, el mejor carpintero, el mejor electricista, pero no podrá llevar a cabo su trabajo bien porque le falta el equipamiento debido. Pero la palabra de Dios no solamente nos capacita, nos complementa, nos perfecciona, sino que también nos equipa. Nos equipa a fin de que nosotros con eso tengamos suficiente para llevar a cabo, ¿qué dice? Algunas cosas. Dice, toda buena obra. Y esto, toda buena obra se contrasta con la obra de los malvados, con lo que van a estar haciendo y están haciendo ya los hombres en tiempos peligrosos. Resumo solamente para que si se quedó alguna idea, pues la unan todas ellas. En primer lugar, Pablo le está diciendo a Timoteo que no se meta en discusiones con los contradictores, pero que él debe saber también que este tipo de gente van a estar ahí y que algunos de ellos inclusive van a ser líderes religiosos, que van a ser capaces de jalar a otra gente que le sigan. Y que a esta gente tiene él que apartarse de ellos, que evitarlos. Que si ellos van por una acera, tú vete por la otra acera, de lejito. Y que al mismo tiempo debes juntarte con los que sí son verdaderamente cristianos, con los que respetan y aman la palabra de Dios, con los que siguen el patrón de conducta que él había tenido y que Timoteo había visto en él, ¿verdad? Que enseñaban la sana doctrina y que estaban dispuestos a sufrir por el Señor Jesucristo. Consecuentemente le exhorta a él a seguir haciendo lo que estaba haciendo, viviendo para el Señor, sirviéndole al Señor, trabajando al Señor y enseñando la palabra de Dios como había sido él enseñado desde chiquitico. Y que en consecuencia, haciendo acopio de eso, se apropiara de todo el poder de la palabra de Dios, porque es lo único que realmente va a preservarnos en los tiempos peligrosos. En los tiempos peligrosos. Amén. Eso es. Eso es. Las cosas no van a mejorar. Pero la buena noticia es que el Señor está cerca. Está cerca. Y mientras tanto ya sabemos qué hacer en estos tiempos peligrosos. Oremos. Padre, a tus discípulos, tú les enseñaste, Señor, que debían orar porque tú les guardases de tentación y les librases del mal. Y nosotros lo hacemos todos días, cada día, Señor, todos los días. Al tiempo que pedimos que nos perdones, Señor, al tiempo que te prometemos, Señor, perdonar a aquellos que nos ofenden y nos agravian, Señor, al mismo tiempo te pedimos, Señor, por estas dos cosas. Guárdanos del mal, Señor. De una manera particular, Padre, guarda a los que amamos, Señor. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer acopio del recurso por excelencia que tú nos has dado, que es tu palabra, para vivir por ella, para ti y por ti, Señor. Entre tanto esperamos tu regreso, Señor. Gracias por la esperanza bienaventurada a que nos has llamado, Señor. Gracias porque nuestros afectos y nuestras esperanzas no están puestas en este tiempo, en este siglo, en esta tierra. Gracias, Señor, porque tenemos nuestro corazón tomados por ti, confiados en ti y depositados, Señor, en el reino de los cielos. Bendice esta tu iglesia esta mañana. Gracias por habernos permitido reunirnos, Señor. Permite que esta noche podamos hacerlo nueva vez con tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.